los exámenes de ingreso. Es decir, que es del tiempo de la última dictadura que no todas las personas que querían seguir estudios universitarios llegaron efectivamente a quedarse como estudiantes de la universidad pública. Para eso debían realizar cursos de ingreso, rendir exámenes de ingreso y a su vez tenían que quedar dentro de los cupos que se habían asignado desde arriba para cada una de las carreras. Es decir, que nosotros ya vivimos como sociedad un tiempo donde las personas, por más que hicieran su esfuerzo y eligieran una carrera, no podían continuar esos estudios universitarios. Entonces, desde el golpe de Estado del 76 en adelante, se limitó el ingreso de manera importante. Hubo una reducción real del número de estudiantes universitarios en la UNC en los años de la dictadura. Al mismo tiempo también se redujo el plantel docente, ¿no? Hubo menos docentes y menos no docentes en la dictadura que comparativamente con el periodo anterior del tercer gobierno peronista. Entonces, el arancel no fue una política que se puso de entrada una vez que se hizo el golpe, pero sí se puso a partir de la reforma de la ley universitaria de 1980. Ahí sí uno puede ver cuál es el modelo de universidad que el gobierno de la dictadura quería a través de esta ley universitaria. Una ley que se aprueba en 1980 y que entre sus artículos preveía la posibilidad de arancelar los estudios superiores. Debemos recordar que la universidad no siempre fue gratuita. Durante mucho tiempo había que pagar para ser estudiante universitario. La gratuidad de la educación superior de las universidades se dio con el peronismo histórico, ¿sí? Eso que es una conquista relativamente reciente en nuestra historia como universidad que tiene más de 4 siglos. Pero a partir de la ley universitaria de 1980 se volvió a imponer el arancel, ¿sí? Obviamente, en 1980 no era un contexto para que el movimiento estudiantil se organizara y resistiera abiertamente las políticas de la dictadura, porque era un movimiento estudiantil que además había sido uno de los focos principales de los efectos del terror de Estado en Argentina. Nuestra universidad, toda la comunidad a nivel de estudiantes, egresados, docentes y no docentes habían sufrido de forma directa o indirecta los efectos del terror de Estado. Por lo tanto, no tenemos forma de equiparar la resistencia que generó esa política de arancelamiento porque se estaba en un contexto dictatorial. Lo que sí podemos decir es que efectivamente hubo arancel desde 1981 en adelante, y que entonces a la desmasificación que se produjo por los cursos de ingreso con examen y los cupos por carrera, se agregó la necesidad de contemplar una variable económica que es quienes podían efectivamente pagar el arancel. ¿Esto significa que la cuota era muy elevada? No, eso también es un mito. No depende estrictamente de que la cuota sea más o menos alta. Depende de otra cuestión que es anexa y que no siempre se dice, que es de las trabas burocráticas que implica que alguien no pague un arancel en una universidad arancelada. Cuando uno trabaja, yo como muchos de los que estamos acá, hemos trabajado en entidades privadas, para ir a tomar el examen primero pasamos a ver quién no pagó la cuota. Y quien ha trabajado en colegios privados como yo, sabe que esto en muchos casos es cierto. En las universidades públicas, cuando hay arancel, no se trata solo de que tengamos o no tengamos dinero para pagar individualmente la cuota, más allá de que podemos discutir si eso compete o no compete por pagar por el derecho a la educación. Es que además se generan un montón de trabas burocráticas para que impiden el ingreso, la permanencia y el egreso a la universidad. Pero quiero decir, ese fue un contexto dictatorial donde las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del poder del Estado. Por lo tanto, las resistencias sociales fueron muy diferentes a las que se dieron en otro momento histórico donde también se avanzó con el arancelamiento en las universidades. Ese otro contexto histórico, que no fue la última dictadura militar, se dio en democracia. ¿Cuándo se vuelve a avanzar después de las conquistas del proceso de normalización universitaria que fueron parte de las luchas
de la comunidad estudiantil y de la comunidad universitaria en general en los 80, cuando se avanza con el arancelamiento en los 90, ¿sí? En los 90, en el contexto del auge y de las reformas estructurales del menemismo, vuelve a implantarse el debate sobre la necesidad de arancelar los estudios universitarios, con un condimento que es importante para quienes estamos en la Universidad Nacional de Córdoba. En Córdoba ya existía un arancel desde 1990, si no me equivoco, que estaba encubierto como contribución estudiantil. No se la llamaba públicamente arancel, pero había que pagar una contribución estudiantil que tampoco era voluntaria, porque si uno no la pagaba debía hacer un trámite de exhibición para no tener problemas concretos con trámites del alumnado, y que en teoría se usaba para servicios paraeducativos.